Bendecidos, amados, bienvenidos a la palabra de hoy. En este tiempo donde mucha gente está recordando la muerte de Jesús y muchos están hablando de la muerte de Jesús, pero hoy quisiera hacerles una pregunta: ¿por qué murió Jesús? Muchos saben hasta ahí que murió de pronto por nuestros pecados y ya no sabemos más. Pero hoy quiero que consideremos 3 razones por las cuales murió el Señor Jesucristo. Vemos que en primer lugar el amor de Dios lo motivó a venir a enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Y la realidad no es que Jesús tenía que morir. Si partimos de la primicia que Él tenía que morir, la implicación que hay una fuerza lógica o moralidad que es fuera sobre Dios mismo. Para muchos cristianos el tema de la justicia requiere y necesita que Dios actúe. Por lo tanto, todo pecado causa que Dios tome acción. Este tipo de justicia informa lo que muchos cristianos creen, pero debemos tener cuidado de presentar la justicia como una fuerza fuera de Dios, la cual Él se tiene que someter. Es por esta razón que la pregunta, ¿por qué tenía que morir Jesús?, nos distrae, nos limita el entendimiento de la razón de su muerte. La Biblia presenta la iniciativa de Dios en nuestra salvación como su propio deseo de su voluntad. Dios nos salvó porque Él quiso, no porque tenía. La crucifixión de Jesús en la Biblia presenta que sucedió por el amor de Dios. La motivación de salvar la humanidad emana de la voluntad misma de Dios, no porque se ve obligado a hacerlo. Y esto lo encontramos en Juan 3:16, un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó a ti, mi amigo, de tal manera me amó Dios a mí que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Si leemos también allá en Gálatas 2:20, parte B del versículo, que nos dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Jesús murió por nosotros porque Él quiso. Este amor no es un amor platónico o romántico, sino que es un amor fiel. Es un amor eterno, es un amor que permanece para siempre, así nosotros seamos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Dios no estaba simplemente obligado legal y moralmente por una fuerza externa, sino movido por el amor que se da a sí mismo. Vamos a Timoteo 2:14 y quiero leerles en la Nueva Biblia Latinoamericana, que nos dice así: que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, y purificarnos para ser un pueblo para su propia posesión suya, celoso de buenas obras. Eso quiso hacer Dios para con nosotros, hacer un pueblo suyo para que sea su posesión.
Nosotros somos posición de Dios. Lo que debe informar la teología, lo que creemos y sabemos sobre Dios es amor. Amén. Los argumentos legales y morales que no se construyen sobre el amor de Dios distorsionan la razón y la motivación de la salvación por la humanidad. Esa fue una de las razones por la que Jesús murió. Otra de las razones por la que Jesús murió es el honor de Dios. Jesús murió para resolver el problema del pecado. Pero, ¿cuál fue el problema del pecado que la muerte de Jesús resolvió? Vemos que el pecado es un problema que degrada y deshonra a Dios. El pecado no es meramente una violación legal, sino una disminución de la gloria de Dios. Debido a que ninguno de nosotros estaba libre de pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra destituido? Está expulsado de la gloria, excluido de la gloria de Dios. Y esto va degradando cada día más. Entonces, el problema que había que resolver, ¿cuál era? La degradación de la gloria de Dios. ¿Qué significa degradación? Humillación, bajeza. La ausencia de la gloria de Dios era el mayor problema del universo. No era tanto en sí el pecado, sino que la ausencia de la gloria de Dios en la humanidad. En la cruz y resurrección, no solo Dios restauró el honor a los humanos, sino que también manifestó su gloria. La muerte de Jesús demuestra que Dios es digno de ser honrado, es digno de ser adorado. En la cruz Dios demostró su fidelidad, su lealtad al hacer lo que Él había prometido. Dios no renuncia a lo que promete. A pesar de la completa infidelidad y deslealtad de la humanidad. Si leemos Romanos 3:9, nos dice la Biblia, dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Y a pesar de la infidelidad de la humanidad, Dios cumplió lo que había prometido. La forma como Jesús reveló la lealtad al pacto de una manera inesperada. Dios merece ser adorado porque Jesús, Él cumplió las obligaciones que Él mismo había impuesto para proveer la salvación a la humanidad. Eso lo dice Romanos 1:2. Dice que Él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Así que lo primero que Pablo dice acerca del Evangelio de Dios es que fue planeado y predicho mucho antes. El Evangelio que Él había prometido antes a través de los profetas en las Santas Escrituras.
Y Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Testificada por qué? Por la ley y por los profetas. Qué palabra poderosa, qué hermoso saber por qué murió Cristo. Romanos 3:21, 26, voy a leerles en la nueva versión Telea, y esta palabra nos da una confianza tremenda que debemos tener en Jesucristo. Dice el versículo 21, la Biblia misma, pongamos cuidado, la misma Biblia nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de que tengamos que cumplir la ley. Amén. El 22 nos dice, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son. Él quiere salvar a todo el mundo. Todos hemos pecado y por esto estábamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedir nada a cambio. ¿Cómo nos declaró inocentes y no pidió nada a cambio? Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdona. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Él. Así que, mis amados, confiemos en Él. Romanos 10:26 dice, pero que ha sido manifestado ahora, y por las escrituras, los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer. Mira lo que dice aquí, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan por fe. Así que ese evangelio se sigue dando a conocer y se está dando a conocer para que la gente obedezca a la fe. Si Jesús no hubiera muerto, la gloria de Dios no hubiera sido completamente revelada. Pero esa gloria ahora es revelada. Este es el misterio del Evangelio. La muerte del Hijo de Dios reveló la gloria de Dios. En la Escritura el tema de la gloria de Dios es preeminente y está relacionado con Él. Tiene que ser honrado. Está relacionado con Jesús, por lo cual tiene que ser honrado. Jesús tenía que morir por el pecado, porque el pecado causó en la humanidad. ¿Qué causó el pecado en la humanidad? Vergüenza, deshonra. Esta condición hacía que el hombre inaceptable y causó que fuera destituido de la gloria de Dios. Por eso fue destituido ¿de qué? De la gloria de Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, desde ese momento fueron destituidos de la gloria de Dios. Y todo hombre y toda mujer ha sido destituida de la gloria de Dios. El Salmo 8:5 nos dice que Él coronó al hombre con gloria y con honra. En la creación, Dios los creó con gloria y con honra. Pues dice el Salmo, pues lo ha hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre perdió esa gloria y esa honra desde el momento que decidieron pecar.
Perdieron ¿qué? La gloria y la honra. ¿Por causa de qué? Del pecado. Esta condición en la cual se encontraba el hombre hacía imposible que pudiera cumplir su vocación original. ¿Cuál era su vocación original? De reflejar y de llenar el mundo con la gloria de Dios. Ese era el deseo de Dios. Nuestra única esperanza de salvación era que alguien completamente honorable removiera nuestra vergüenza. Aleluya. ¿Y quién fue esa persona? Sino el Señor Jesucristo. Dice que la Biblia dice que fue totalmente humillado en la cruz. Fue traicionado por sus compatriotas, fue azotado por los romanos, burlado por los extraños y abandonado por sus propios amigos. Así que su muerte absorbió nuestra vergüenza. ¿Qué hizo su muerte? Absorbió ¿qué? Nuestra vergüenza. Aleluya. Si Cristo no hubiera muerto, nos hubiéramos sumergido en la vergüenza por toda la eternidad. ¿Se imagina, mis amados? Además, la muerte y resurrección de Jesús demuestra la trivialidad e impotencia de la vergüenza del mundo. Cuando Dios vindicó y exaltó a la persona más avergonzada de la historia, rompió el poder de la vergüenza sobre los humanos. Entonces vemos que Jesús murió para exponer la verdad contracultural del sistema del sistema distorsionado de honra que tenían los principados y las potestades en este mundo. Ellos trataron de avergonzar en la cruz a Jesús, trataron de avergonzarlo. ¿Para qué? Para su propio estado. Pero fue en la cruz fueron avergonzados y la vergüenza fue removida de la humanidad. En Colosenses 2, 14, 15 nos dice la palabra. Mire lo que dice el Señor, mis amados. Esta palabra es tremendamente, por lo cual debemos de confiar siempre en el Señor Jesucristo. Que dice, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros. ¿Y qué hizo? La eliminó clavándola en la cruz. Toda esa acta de nuestros pecados, Cristo la anuló en la cruz. Y fuera eso, ¿qué hizo? La clavó en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos, ¿en donde? En la cruz, aleluya. Allí fueron avergonzados en la cruz. Así que, mis amados, no debemos tener conciencia de pecado. Aquí vuelve el Señor y nos da una palabra de fortaleza. No tengamos la conciencia de pecado, porque esa acta que nos tenía para ser condenados, dice que el Señor la anuló y la clavó en la cruz del Calvario, haciéndonos libres y haciéndonos inocentes delante de nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo sabía que la única manera que el evangelio funcionara en los seres humanos era primero pasando por la cruz. Así que, mis amados, no hay evangelio sin la cruz. No era asunto negociable.
Todos ya estaban destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. La Biblia nos dice en Romanos, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios es que es un regalo y es vida eterna. Jesús tenía que beber el trago amargo de la ira de Dios que estaba en contra de la humanidad por su pecado. Por eso Jesús murió y cargó en su cuerpo todos nuestros pecados, y la ira de Dios fue descargada sobre él. No había una copa comodín, porque ese era su destino. El destino de Jesús era morir por ti y por mí, para que nosotros fuéramos ¿qué? Limpios y salvos. Para que esa vergüenza que había en nosotros, Cristo que la absorbió, y ahora somos libres de pecado. Por eso les invito, mis amados, que nos acerquemos a ese Cristo que ya perdonó tus pecados, que ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Ya lo hizo todo por ti y por mí. Solamente tenemos que llegar a Él y creer lo que dice su palabra. Amén. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Primero, por el amor, porque nos amó tanto que mandó a Jesucristo para que muriera por nosotros. Segundo, el honor a Dios. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos que honrar a nuestro Dios. Y también por causa que el pecado colocó en nosotros vergüenza. Por eso esa vergüenza fue absorbida por Cristo en la cruz. Así que, mis amados, les dejo esta palabra, paz y gracia para cada uno de vosotros.